Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestra experiencia de aprendizaje, construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. Hoy día, en el área de personal social, trabajaremos la actividad Viejos problemas de hoy, cambios y continuidades. Muy bien, a través de la actividad de hoy, veremos y analizaremos qué cambios y continuidades se han dado en nuestro país desde la época del proceso de la independencia hasta la actualidad. La competencia que vamos a trabajar el día de hoy en el área de personal social es construye interpretaciones históricas. ¿Y cuál será nuestro propósito del día? Hoy día vas a identificar situaciones de continuidad y cambio en el Perú a partir del análisis del proceso de la independencia hasta la actualidad. ¿Y qué debo tomar en cuenta para lograr mi propósito? Primero, deberás ser capaz de reconocer en diversos textos las características de los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los momentos históricos del Perú y los organizarás en un cuadro. Luego vas a elaborar algunos organizadores visuales donde analizarás el acceso a la información y sus cambios o continuidad a lo largo del tiempo. En el presente, cómo llegó esta información al pasado y cómo llegará al futuro. Asimismo, escribirás las semejanzas y diferencias en tiempos de la independencia. Finalmente, serás capaz de explicar de qué manera se están dando los cambios y continuidades en tu comunidad respecto del manejo de la basura, el desorden y la inseguridad en relación a lo sucedido con el proceso de la independencia del Perú. Vamos a iniciar esta nueva actividad con una pregunta. ¿Todo cambia? Para saber que el tiempo realmente pasa, se identifican los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o a varias causas. Esto no quita que también hayan situaciones que continúan en el tiempo y a estas situaciones se les denomina continuidades. Los cambios y continuidades pueden ser de aspecto económicos, políticos, sociales, culturales o ambientales. Ejemplo de algunos cambios en cuanto a las actividades económicas. Por ejemplo, en el antiguo Perú, las técnicas agrícolas eran muy diferentes a las de ahora. Recordemos que la economía inca se basó en la agricultura que desarrollaron mediante otras técnicas para el cultivo de las plantas llamados andenes, para aprovechar las laderas de los cerros, así como sistemas de riego heredados de las culturas preincas. De esta forma, los incas lograron cultivar maíz, yuca, papa, frijoles, algodón y otras plantas. Sin embargo, hoy en día las técnicas son más modernas, más tecnificadas. Se usan maquinarias, también la técnica por aspersión, que ya lo hemos visto, porque cuenta con varios beneficios. Por ejemplo, hay menos desperdicio de agua, mejora la producción de las plantas y a la vez sirven de alimentación para la crianza de los animales. Como te habrás dado cuenta, hay cambios que se han realizado a través del tiempo. Otro ejemplo que podemos ver en el aspecto político es que en el tiempo del virreinato eran los virreyes quienes estaban a cargo del gobierno peruano. Ahora somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes, a nuestro presidente y a nuestros congresistas, quienes nos gobiernan cada cierto periodo. Quiere decir que en el aspecto político también han habido cambios. Y así también han habido cambios en lo social, en lo cultural y en lo ambiental. Recordemos ahora cómo María, en principio, cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú.
para lo cual fundamentaba que siempre celebrábamos la independencia y todo seguía igual. La basura estaba acumulada en las calles, que había desorden y mucha inseguridad en la comunidad. ¿Lo recuerdas? ¿Crees que en la antigüedad también habrían estos problemas? Veamos, ¿qué opinas de ello? ¿Por qué en el título se dice viejos problemas de hoy? ¿Será que los problemas del pasado tienen alguna relación con los problemas que vivimos en el presente? ¿Cuál es su relación con el tema de cambios y continuidades? Podría ser que el título se relaciona con algunos problemas que sucedieron en el pasado y quizás hemos cambiado, pero tal vez algunos problemas persisten o continúan en el tiempo, como nos mencionó María, la basura, el desorden o la inseguridad. Analicemos paso a paso. Aquí tenemos el paso 1. Primero, vamos a reconocer algunos aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. De los textos que hemos trabajado anteriormente, se han extraído las siguientes características. Sobre el aspecto ambiental, se refiere al entorno natural, su biodiversidad, las problemáticas, la contaminación ambiental, las propuestas o acciones para el mejor cuidado del ambiente. Todo ello se refiere al aspecto ambiental. Veamos a qué se refiere el aspecto económico. Corresponde a las características referidas a los recursos con los cuales se subsiste, las actividades económicas, el tributo indígena, impuestos, entre otras. Recordemos que en lecturas anteriores hemos visto que los indígenas eran los más perjudicados porque ellos tenían que pagar tributos. Por ejemplo, en aquellas épocas ellos tenían que hacer algunas aportaciones obligatorias. Aparte del trabajo que realizaban en el virreinato, ellos tenían que pagar impuestos como por ejemplo la alcabala, el quinto real, entre otros. Estos impuestos eran para cubrir los gastos de la administración y gran parte de lo recaudado se iba a España. Y los indígenas siempre fueron los más perjudicados. Veamos ahora a qué se refiere el aspecto político. Corresponde a las formas de gobierno, es decir, a la monarquía española, quienes gobernaron en la época del virreinato. Este aspecto político también se refiere a los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. También se refiere a las leyes, a la Constitución, nuestra Carta Magna, las instituciones u organismos, así como a la participación ciudadana. Y ahora veamos a qué se refiere el aspecto social. El aspecto social corresponde a las características que tienen relación con las personas, con los nacimientos, las muertes, las migraciones, las formas de agrupación, los asentamientos, el campo o la ciudad, los estamentos, entre otros. Recordemos cómo antiguamente estaban organizadas las clases sociales. Estaban divididos entre negros, indios, el pueblo, la clase media y la nobleza. Y este es también un cambio que se ha dado a través del tiempo. Y ahora veamos a qué se refiere el aspecto cultural. Corresponde al pensamiento, las ideas, en un momento histórico, la ciencia, el arte y sus diferentes manifestaciones culturales, la religión, las costumbres, el idioma, nuestras danzas, nuestra música. Y muchas de estas manifestaciones han tenido continuidad, han permanecido en el tiempo. Tal es así que hasta nuestros días se practican en las diferentes regiones de nuestro país. Continuamos. Dentro de su comunidad, región, país o continente, cada grupo humano tiene una manera de interrelacionarse. En esa interrelación se definen los aspectos tanto social como político, económico, cultural y ambiental que acabamos de ver, según el momento histórico en que se vive.
Por ejemplo, durante el proceso de la independencia, nuestro país ha vivido estos aspectos de diferentes formas. Hoy en día las vivimos de acuerdo a nuestro momento. Para continuar con el trabajo, te invito a revisar los textos que hemos trabajado anteriormente. En la actividad analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú. Puedes también revisar el video que se encuentra en este canal. Allí encontrarás las lecturas del texto 2 sobre las mujeres que lucharon por la independencia, como por ejemplo María Parado de Bellido. Encontrarás también el texto 3 sobre las rebeliones que sucedieron, como la de Túpac Amaru en 1780. También trabajaremos con el texto número 4 sobre la monarquía española, desde la década de 1790. De estos textos 2, 3 y 4 se han extraído las siguientes características para completar el cuadro acerca de los momentos históricos de la independencia y sus aspectos. A partir de aquí trabajaremos con las lecturas que hemos leído. Del texto número 4, por ejemplo, se ha extraído esta idea, que la monarquía española controló la información, sobre todo desde la década de 1790. Y esta idea corresponde al aspecto político, ya que estamos hablando de la monarquía española. En el texto 3 tenemos que mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena, como por ejemplo la rebelión de Túpac Amaru II en 1780, y ambas ideas corresponden al aspecto político. Del texto número 2 se desprende que María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas a su esposo Mariano. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas en 1822. Y esto también se refiere al aspecto político. Ahora veamos qué nos decía el texto número 4, que la monarquía española prohibió las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. Claro, ellos temían que las ideas de la Revolución Francesa tuvieran alguna influencia en los indígenas. Y es así que prohibieron todo tipo de lecturas relacionados a temas políticos. Ahora veamos qué aspectos podríamos considerar de aquella época en lo social y en lo ambiental. Muy bien, recordemos que el Estado peruano reconoció a María Parado de Bellido como una mujer que aportó al proceso de la independencia, considerándola como una representante en la moneda peruana, demostrando de esta forma que no existían diferencias sociales. Por el contrario, se valoró la participación de la mujer en el proceso de la independencia, y esto podríamos considerarlo como un aspecto social. Y en lo que se refiere al aspecto ambiental, recordemos que nuestro país siempre se caracterizó por sus riquezas, por sus minerales, pues en aquellas épocas también se explotaban las minas. Pero esto ocasionaba problemas ambientales, ya que los niveles de arsénico, plomo, cromo y otros metales pesados se duplicaron y hasta triplicaron en la atmósfera comparado con la época incaica, debido a la minería. Esta actividad perjudicó tremendamente el ambiente. Es por ello que podríamos considerarlo dentro de un aspecto ambiental. Tú también puedes encontrar otras características del momento histórico de nuestra independencia y considerar algunos aspectos que consideres importantes relacionados con estas características. Muy bien, ya hemos reconocido algunos aspectos políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales. Ahora ingresamos al paso 2, reconocer los cambios y continuidades con base en algunos elementos analizados en el paso 1 y algunos elementos cotidianos. Veamos a continuación un elemento cotidiano, tanto para las peruanas y los peruanos de hoy
como del tiempo de la independencia. ¿Cuál es ese elemento? La información, ¿no? Primero, en el recuadro del presente, vas a identificar las características de cómo se maneja la información en este año 2021. Algunas preguntas que te pueden ayudar son las siguientes. ¿Con qué medios se informa tu familia sobre lo que sucede en el día a día? Tal vez por el internet, tal vez por los libros, las revistas, por la televisión. Recuerda que esta información debe ser del año 2021. ¿Cómo puedes identificar cuando una noticia es muy importante? ¿Y cómo te enteras de las noticias importantes? Continuamos trabajando en organizador. Ahora, en el recuadro del pasado, identifica cómo se manejó la información durante el proceso de la independencia entre los años de 1780 y 1824. Y estas preguntas te pueden ayudar. El acceso a la información la tenían todas las peruanas y todos los peruanos. No, ¿verdad? Había información que estaba prohibida por la monarquía, sobre todo si se trataba de temas políticos que iban en contra del rey. Pero ¿cómo llegaba la información a las peruanas y los peruanos? Llegaba a través de los barcos. Ahí se manejaba la información. Es importante que también sepan, mis queridos estudiantes, que ya habían algunos diarios o periódicos, como por ejemplo el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano es un periódico que apareció a fines de la época colonial en el mes de enero de 1791 y es uno de los primeros periódicos publicados en el Perú. Fue una publicación muy importante, tanto por las ideas que transmitía como por la participación de los más distinguidos intelectuales de la colonia, de la sociedad amantes del país. Y luego, justo después de proclamada nuestra independencia y de haberse consolidado en el año de 1825, se fundó otro nuevo periódico, El Peruano, por el libertador Simón Bolívar. Y bien, quiere decir que en el pasado también existían algunas formas de poder comunicarse y recibir información. Número 3. En el recuadro del futuro, identifica las características que consideras que tendrá la información en los próximos años, es decir, del 2022 para adelante. ¿Cómo crees que llegará la información? Acá te dejo algunas preguntas que te pueden ayudar. ¿El acceso a la información será para todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo llegará la información a las peruanas y a los peruanos? Recordemos que la tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Qué nos traerá en el futuro? Muy bien, y al responder estas preguntas podrás completar tu cuadro u organizador sobre cómo llega la información en el pasado, cómo llega hoy la información, es decir, en el presente, en el 2021, y cómo crees que llegará la información en el futuro, del 2022 en adelante. Y luego, con todo lo analizado, concluye en lo siguiente. ¿El acceso a la información lo consideras un problema del presente? Bien, yo pienso que hoy en día hay más acceso a la información debido a los más variados medios en los cuales se transmite esta información. Lo que sucede en este momento, por ejemplo, ya llega en unos segundos a otro continente. Sin embargo, hay algunos lugares del Perú profundo donde todavía no se cuenta con acceso a la información porque la tecnología aún no ha llegado, debido a diversos aspectos que habría que analizar. Siguiente pregunta. ¿El acceso a la información fue un problema del pasado? Aquí deberás recordar lo que sucedía en la época del virreinato. ¿Qué actitud tomó la monarquía frente a los medios de información? ¿Qué cambios identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información y qué semejanzas identificas?
En el siguiente organizador te puedes ayudar a responder y ordenar las preguntas anteriores. Vas a notar algunas características sobre el acceso a la información en tiempos de la independencia, qué semejanzas y qué diferencias tenía. Para ello, vas a ayudarte con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿el acceso a la información la tienen todas las peruanas y todos los peruanos? Recuerda que estamos hablando del tiempo del proceso de la independencia. Si esta pregunta la relacionamos con el presente, podemos ver que existe semejanza, ya que durante el proceso de la independencia se utilizaban algunos medios de información como los periódicos y las cartas, los cuales hoy en día también se utilizan para mantenernos informados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el tiempo de la independencia no todos los peruanos y las peruanas podían tener acceso a esta información, ya que esta información era prohibida por la monarquía. ¿Y cómo llegaba la información a las peruanas y a los peruanos? Recordemos que en aquellas épocas ellos se las ingeniaban. Ellos viajaban en barcos y a través de estos medios ellos se informaban. Y esa es una forma que se asemeja a la forma en que nosotros actualmente también recibimos información a través de las diferentes formas o medios, ya sea por barcos, por avión o por internet. Y la diferencia es que hoy en día la información llega con mayor velocidad y rapidez. Y última pregunta, ¿el acceso a la información en tiempos de la independencia era un problema para las peruanas y los peruanos? Si bien es cierto, antiguamente, en la época del virreinato, habían ciertas prohibiciones. Actualmente no las hay, pero sin embargo hay dificultad en el acceso a la información en ciertos lugares del Perú, ¿cierto? Muy bien, sobre estas preguntas puedes conversarlo con tu familia, debatir y poder anotar algunas ideas importantes. ¿Sobre qué semejanzas y diferencias has podido encontrar entre el pasado y el presente? Ahora ingresamos al paso 3, viejos problemas de hoy. Después de lo realizado en el paso 2, te habrás dado cuenta de que hay situaciones en la actualidad que también se han vivido en otros procesos históricos. Así como hay características que continúan, también hay otras que han sufrido cambios. ¿Recuerda María? Ella, al manifestar que todo sigue igual, ¿qué crees que piensa? Ella mencionaba que la basura está acumulada en las calles, que hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. ¿Esta situación también se habrá dado durante la independencia? De ser así, sería una continuidad y por lo tanto una oportunidad para realizar acciones de mejora. Para ello, te sugiero realizar el análisis de los pasos 1 y el paso 2. Analiza y escribe algunas situaciones que recuerdes respecto al aspecto social, económico, político, cultural y ambiental en el proceso de la independencia relacionado con la basura, el desorden y la inseguridad. A partir de este análisis que has hecho, puedes explicar de qué manera se están dando estos cambios o continuidades en tu comunidad. ¿Cómo podrías relacionar, por ejemplo, el desorden que ocurría durante el proceso de la independencia? Claro, las luchas constantes entre los indígenas y los españoles por la independencia, como las rebeliones, ¿consideras que ocasionaba desorden? ¿Cómo o de qué manera? Puedes considerar también la explotación excesiva de los minerales en las minas que ocasionaban la contaminación ambiental. ¿Puedes explicar de qué manera se daba la inseguridad en aquella época? Todo esto te debe llevar a la reflexión. Piensa si algunas de estas situaciones continúan en el tiempo, de qué manera se están dando, si realmente existen cambios o continuidades en tu comunidad.
y más adelante esto te ayudará a conocer tu comunidad, a construir en ella y por lo tanto en tu país. Finalmente, evalúa tus aprendizajes marcando si lograste o necesitaste ayuda. Y recuerda guardar lo trabajado en tu portafolio. Muchos éxitos.